¿Es la vida un extraordinario fenómeno exclusivo de nuestro planeta? ¿Hay vida fuera de la Tierra? La humanidad siempre se ha hecho esa pregunta. Pero hasta ahora no ha encontrado ninguna respuesta. Sin embargo, gracias a los últimos avances en astronomía, parece que estamos más cerca de resolver ese misterio. Las sondas espaciales de última generación exploran planetas y lunas de nuestro sistema solar, mientras sofisticados telescopios rastrean el universo buscando respuestas. Los resultados son sorprendentes. Uno de los grandes triunfos es haber demostrado que la mayoría de las estrellas tienen planetas. Hay planetas por todas partes. Hay más planetas que estrellas. Esos hallazgos han sido posibles gracias a la sonda espacial de la NASA Kepler. Lanzada en 2009, ha marcado un hito en la búsqueda de vida más allá de los límites de nuestro sistema solar. Ahora sabemos que solo en nuestra galaxia hay miles de millones de exoplanetas parecidos a la Tierra. Dada la inmensidad de nuestro universo, con más de 100.000 millones de galaxias, cuesta pensar que en algún lugar no exista un planeta como la Tierra capaz de albergar vida. Encontrarlo solo es cuestión de tiempo. Ha revolucionado nuestra forma de pensar acerca de la posibilidad de la existencia de vida en otro planeta. Los exoplanetas y los extremófilos son dos hitos revolucionarios. Todo ello nos lleva a pensar que en entornos aparentemente extremos de nuestro sistema solar hay vida ahora o pudo haberla en el pasado. ¿Podríamos encontrar alguna forma de vida en los extraños lagos de metano de Titán? En el océano oculto bajo la misteriosa capa de hielo de Europa. En los gigantescos géiseres de Encélado. O en las desérticas llanuras de Marte. Un segundo génesis dentro del sistema solar implicaría que la vida, su origen, es un hecho probable. No sabemos si el descubrimiento de vida tendrá lugar primero en una de esas lunas o planetas de nuestro sistema solar, o en un exoplaneta similar a la Tierra. Pero lo que sí sabemos es que nos encontramos más cerca que nunca de desvelar uno de los grandes misterios de la naturaleza. ¿Hay vida en el espacio exterior? Vida en el espacio exterior. El sistema solar. La vida. Una combinación de elementos asombrosamente perfecta, capaz de crear materia viviente. Es posiblemente el mayor misterio de la naturaleza. Una combinación de materia que posee ciertos atributos, entre los que se cuentan la capacidad de respuesta, el crecimiento, el metabolismo, la transformación de la energía y la reproducción. Aún no sabemos exactamente qué es la vida. Mi definición preferida de vida es una forma de entidad química autónoma y susceptible de evolucionar según la selección natural darwiniana. Algunos estudios afirman que la vida pudo aparecer en la Tierra hace 4.100 millones de años, de forma que la vida sería solo un poco más joven que la Tierra. Inmediatamente surge una cuestión. ¿Es la vida un fenómeno exclusivo de la Tierra? No hay una respuesta fácil para esa pregunta. La química de la vida comenzó poco después del Big Bang, hace 13.800 millones de años, durante una era habitable en la que el universo tenía entre 10 y 17 millones de años.
La vida pudo aparecer de forma independiente en muchos lugares del universo. O la vida pudo formarse en algún lugar y se diseminó después por meteoroides o cometas entre planetas habituales, según la teoría de la panspermia. En cualquier caso, las complejas moléculas orgánicas pudieron formarse en el disco protoplanetario de gas y partículas de polvo que rodeaba el Sol antes de la formación de la Tierra. Según estas hipótesis, el proceso pudo producirse lejos de la Tierra, en varios planetas y lunas del Sistema Solar, y en planetas de otras estrellas, los llamados exoplanetas. Desde la antigüedad, la humanidad se ha preguntado si estamos solos en el universo y si existe vida fuera de la Tierra. Quizá no sean preguntas fáciles de responder. Sin embargo, siempre nos ha fascinado. Los astrónomos se han interesado por la vida más allá de la Tierra desde hace mucho tiempo. Podríamos remontarnos a los escritos de los antiguos griegos, romanos y chinos que especulaban sobre la existencia de vida fuera de la Tierra. El principal problema para encontrar vida en el espacio exterior es establecer cuáles son las condiciones imprescindibles para la vida. Una fuente de energía, como la de una estrella cercana, es necesaria para producir una reacción endotérmica o reacciones que absorben energía. Elementos básicos, predominantemente el carbono, son indispensables para construir y formar moléculas orgánicas. Los elementos esenciales de la vida en la Tierra sabemos que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y otros. Son los elementos que buscamos en otros planetas para encontrar vida tal y como la conocemos. Esos elementos esenciales de la vida, al menos tal y como los conocemos, son ubicuos. Es indispensable también la presencia de un líquido o de un gas muy denso que actúe como solvente para que las reacciones bioquímicas se produzcan de forma rápida y estable. El agua en estado líquido, el solvente universal que sustenta la vida, al menos en la Tierra, requiere una temperatura y una composición atmosférica adecuadas. Para que pueda existir un entorno habitable, se necesitan tres cosas. Se necesita agua en estado líquido, material orgánico y energía. Y hay algunos lugares en el Sistema Solar en el que se cree que existen esas tres cosas. Ahora que ya conocemos las condiciones necesarias para la aparición de la vida, se plantea inmediatamente una pregunta. ¿Cuántos planetas y lunas de nuestro Sistema Solar reúnen esas condiciones? Considerando que uno de los prerequisitos clave para la vida extraterrestre es la existencia de agua en estado líquido, hay tres candidatos en nuestro Sistema Solar que tienen agua líquida en su superficie. El planeta Marte, la luna joviana Europa y la luna de Saturno Encélado. Además de Marte, Europa y Encélado, que podrían tener agua en estado líquido en sus superficies, hay otro candidato a albergar vida en nuestro Sistema Solar. La luna más grande de Saturno, Titán. Hasta el año 2004, Titán seguía siendo un gran misterio para los astrónomos, ya que una niebla densa y opaca impedía estudiar su superficie. En 2004, la nave espacial Cassini alcanzó Titán y envió una pequeña sonda llamada Huygens. Esa sonda lo cambiaría todo. Estas son imágenes grabadas por la cámara Huygens en su descenso a través de la niebla.
El paisaje de Titán es muy parecido al de la Tierra, con montañas, valles y planicies. Cuando la sonda amerizó en la superficie, desveló algo que nadie esperaba. Había guijarros por todas partes, similares a los que se encuentran en los lechos fluviales de la Tierra. Cuando ves esos guijarros, sí, son guijarros que han sufrido la erosión de los torrentes y los arroyos. Pero no son piedras en el sentido que nosotros creemos. En realidad, es hielo de agua y es tan duro que parece roca. ¿Cómo fueron erosionadas esas rocas? ¿Hay agua en estado líquido en la superficie de Titán? Si la hubiera a menos 180 grados centígrados, el agua debería estar completamente helada y solidificada. La sonda Cassini encontró la respuesta. Nos mostró que la superficie de Titán está cubierta por centenares de lagos. Pero la gran diferencia es que no están formados por agua líquida, sino por metano y etano líquidos. En la Tierra, esos dos hidrocarburos son gases volátiles, pero en Titán, debido a sus gélidas temperaturas, son líquidos. La atmósfera de Titán tiene metano y etano y otros materiales orgánicos que proporcionan un tipo muy diferente de química, pero es un tipo que recuerda al aspecto que muy posiblemente tenía la Tierra antes de que proliferara la vida. Todos esos mundos están muy lejos del calor del Sol. Son extremadamente fríos y algunos están expuestos a altos niveles de radiación, ya que su atmósfera es muy tenue. Por eso sus entornos son bastante hostiles para la vida. Sin embargo, la vida podría haber encontrado allí su camino. Ahora también sabemos que hay extremófilos, formas de vida que viven en condiciones ambientales en las que no podía existir la vida. Eso es lo que me decían cuando era estudiante. Es demasiado duro, es demasiado frío, demasiado ácido, es demasiado básico, hay demasiada presión y radiación. Pero esos organismos evolucionaron para proliferar bajo esas condiciones. Los extremófilos son un campo de estudio nuevo. Es un hito que ha cambiado nuestra forma de pensar acerca de la posibilidad de la existencia de vida en otros lugares. Extremófilos como las bacterias que viven a grandes profundidades y a altas temperaturas alrededor de las fumarolas oceánicas hidrotermales terrestres nos ofrecen una visión de la vida que podría haberse desarrollado en otros planetas, con condiciones extremas y entornos inhóspitos similares que también podrían incluir temperaturas heladoras y una mínima exposición solar. Eso nos ha dado una visión muy diferente de lo que realmente es necesario para que perdure la vida. De repente, el sistema solar amplió el horizonte de lo que denominamos habitabilidad estelar. El entorno habitable se amplió enormemente de una forma que nunca hubiéramos imaginado. Las posibilidades de encontrar vida en alguno de esos mundos remotos del sistema solar son ahora mucho más altas. Hacerlo solo es una cuestión de tiempo. Entre los 160 planetas y lunas del sistema solar, Marte es el que más ha interesado hasta ahora a los astrobiólogos. Existen muchos indicios que muestran que en una fase muy temprana de su historia, Marte se parecía mucho a la Tierra, con grandes áreas cubiertas de agua líquida, una atmósfera densa y abundantes fuentes de energía para la vida, al igual que una buena cantidad de moléculas orgánicas. De hecho, me gustaría decir que cuando comparas los dos planetas, no tienes que inventar palabras para describir Marte. Hay montañas, cañones, casquetes polares, dunas. Existen evidencias de que Marte tuvo un pasado más cálido y húmedo. Cauces de ríos secos. Grandes cañones excavados por épicas inundaciones.
valles esculpidos por ríos embravecidos, casquetes polares, volcanes. Y también se han encontrado minerales que solo pueden formarse en presencia del agua. Hay muchas evidencias de agua en los comienzos de la historia del planeta, muy al principio, hace unos 4.000 millones de años. Quizá hubiera cursos de agua entonces. Pero las evidencias indican que toda esa agua desapareció de la superficie hace miles de millones de años, cuando Marte se enfrió y perdió su atmósfera. ¿Alguna vez hubo vida en el planeta? Mientras buscamos evidencias de la existencia de vida en el pasado en Marte, algunas personas creen que ya tenemos pruebas de la llegada de la vida a nuestro propio planeta. Y el mejor ejemplo de eso es el meteorito de Allan Hills. Teníamos un trozo de Marte aquí en el laboratorio y aún lo tenemos. Allan Hills 84001. Es un fragmento de roca que se desprendió de Marte por un impacto hace millones de años y terminó aterrizando en la banquisa antártica. Durante la temporada de recogida de muestras de la primavera en 1994, cuando el hielo se funde, se recogieron esas piedras negras en las piscinas naturales que se forman con el deshielo. Y entonces nos dimos cuenta, por los gases que contiene ese fragmento de roca, que era un pedazo de Marte. Cuando lo estudiamos a escala microscópica, se produjo una gran controversia científica. Algunos científicos afirmaban que había indicios en esa roca que solo podía haber producido la biología, mientras otros científicos decían, no, puede ser obra de la geología. La búsqueda de vida en el planeta rojo comenzó hace décadas. En 1976, por primera vez en la historia, comenzó la búsqueda de microorganismos en Marte. 2 décadas después, en 1997, la misión Mars Pathfinder dio un nuevo paso adelante en la aventura de la búsqueda de vida. Encontró magnesio, aluminio, hierro y fosfato en el suelo de Marte, todos ellos materiales esenciales para la aparición de la vida. En 2008, la sonda espacial Phoenix exploró el polo norte de Marte. Tras excavar unos pocos centímetros, encontró un material blanco que se evaporó algunos días después. El análisis de ese material reveló que era hielo de agua. Los satélites exploraron los 2 casquetes polares y descubrieron que había una gran masa de hielo de agua bajo una capa de hielo de dióxido de carbono. Si todo ese hielo se fundiera alguna vez, se formaría un mar de 25 metros de profundidad que cubriría todo el planeta. Los mismos satélites descubrieron también que había hielo enterrado bajo toda la superficie de las llanuras desérticas. Fue un descubrimiento impactante. En Marte había cantidades enormes de hielo de agua por todas partes. Pero, ¿podría haber existido la vida en ese hielo enterrado? Ahora sabemos que existen microorganismos extremófilos capaces de vivir en ambientes similares en los valles secos del Antártico, aquí, en la Tierra. Ahora Marte es muy seco y muy frío. Es como algunas regiones del Antártico. Y es muy parecido a un desierto frío. Así que el agua líquida no sería estable. Es tan seco que si abrieras un recipiente de agua, se evaporaría inmediatamente debido a la sequedad. El hielo enterrado se encontró bajo una capa de polvo seco, igual que en Marte. En el punto exacto en el que el polvo entra en contacto con el hielo, había una capa muy fina de agua, en la que los extremófilos podrían haberse desarrollado, aunque solo por un corto periodo.
Estos microorganismos permanecen congelados e inactivos durante gran parte del año y solo se activan durante unas semanas en verano. Hoy los microbios adaptados podrían seguir viviendo a alguna profundidad gracias a la presencia de una fina capa de agua o más agua líquida. Cuanto más profundizas, más probabilidades hay de que el agua pueda ser líquida. En Marte, durante el verano es frecuente alcanzar los 20 grados en el ecuador, por lo que el hielo subterráneo se fundiría creando condiciones muy similares a las que encontramos hoy en los valles secos del Antártico. Cualquier microbio que hubiera estado allí probablemente seguiría viviendo en el interior de las rocas o bajo la superficie rocosa. Es uno de los lugares en el que se ha buscado microbios bajo la superficie porque eso también sería viable en Marte. Una misión futura podría probar finalmente si esa hipótesis es correcta o no. Pero hay otra posibilidad de que exista agua en estado líquido bajo la superficie de Marte. Los enormes volcanes de Marte, como el Monte Olimpo, podrían generar el calor interno necesario para mantener el agua en estado líquido en el subsuelo. Eso implicaría que en Marte también podría haber fumarolas hidrotermales y que por lo tanto sería igualmente posible la existencia de extremófilos, similares a los que proliferan en las chimeneas hidrotermales terrestres. Sin embargo, es bastante improbable. Todo cambiaría si fuéramos capaces de encontrar agua en estado líquido en su superficie. En septiembre de 2015, el orbitador de reconocimiento de la NASA hizo un descubrimiento increíble. Esta sonda espacial proporcionó las evidencias más sólidas existentes de que el agua fluye intermitentemente en estado líquido por la superficie de Marte. No es agua cristalina y pura, es agua muy oscura, con mucha sal, lo que le da estabilidad durante un breve periodo en la superficie del planeta, debido a que la presión en la superficie de Marte es muy débil. Usando un espectrómetro de imagen, los investigadores detectaron señales de minerales hidratados en las laderas del planeta rojo, en las que se habían observado unas misteriosas vetas. Las vetas se oscurecían y parecían fluir ladera abajo durante las estaciones cálidas, desvaneciéndose en las estaciones frías. Este hallazgo demostró lo que cualquiera podría haber imaginado. En la superficie de Marte hay actualmente agua en estado líquido. Quizás en algunos de esos cursos efímeros de agua en estado líquido haya logrado surgir la vida microbiana. Tendremos que esperar a que las futuras misiones con sondas espaciales confirmen esa hipótesis. Lo que realmente cambiará nuestra visión del planeta rojo serán las misiones de la NASA y de la ESA. Ambas forman parte del programa de exploración de Marte. Desde 2007, el principal objetivo de las misiones espaciales a Marte no era solo encontrar agua, tanto en forma líquida como de hielo, sino explorar su habitabilidad y, sobre todo, buscar señales de vida. Cuanto más investigamos Marte, más indicios tenemos de que en la antigüedad Marte sin duda acogió vida. El paso final sería si esa vida logró evolucionar, y si lo hizo, ¿dónde evolucionó? ¿Y qué indicios existen hoy? Porque eso ocurrió hace mucho tiempo. El objetivo último de las misiones a Marte es preparar una expedición humana. Realmente sería un paso de gigante para la humanidad. El primer paso en este ambicioso programa de exploración es el programa ExoMars, creado por la ESA, la Agencia Espacial Europea, en colaboración con la Agencia Espacial Rusa Roscosmos y la participación de la NASA. Su principal objetivo será buscar posibles biofirmas en Marte, tanto pasadas como presentes.
ExoMars es un programa espacial multisondas. La primera misión ExoMars 2016 es el llamado Trace Gas Orbiter, TGO. El objetivo de esta sonda es estudiar la atmósfera de Marte y buscar metano y otros gases. Gases que podrían estar relacionados con algunos procesos biológicos. La segunda misión del programa ExoMars es el rover y la plataforma de superficie ExoMars 2018. El rover, con un taladro de 2 metros, toma muestras a varias profundidades en lugares donde podría haber agua en estado líquido. La sonda debería poder perforar el primer par de metros de sedimentos. De esa forma es más probable incluso encontrar evidencias de células viables. El tercer paso de este fascinante programa de exploración en Marte es la misión de la NASA Mars 2020. El objetivo del rover Mars 2020 es estudiar diferentes rocas y suelos para comprender las pasadas condiciones de habitabilidad en Marte y buscar restos de antigua vida microbiana. Una de sus funciones es estudiar el clima y el polvo de la atmósfera de Marte y poner a prueba su capacidad de extraer oxígeno del dióxido de carbono de la atmósfera del planeta rojo para preparar futuras expediciones humanas. Cualquiera de estas innovadoras misiones podría resolver el enigma de la existencia de vida en Marte, tanto pasada como presente. Mucho más lejos que Marte, hay otro mundo único que podría albergar vida. Nuestro siguiente destino en la búsqueda de vida es Europa, una de las lunas jovianas más fascinantes. Europa es una de las 4 lunas más grandes de Júpiter. Es solo un poco más pequeña que nuestra luna y su helada superficie está a menos 160 grados centígrados. Prácticamente todo lo que sabemos de Europa es gracias a Galileo, la sonda espacial no tripulada de la NASA que sobrevoló Europa 12 veces. Estas son las primeras imágenes que capturó. Europa está cubierta por una suave capa de hielo de agua. De hecho, tiene la superficie más lisa de todos los objetos sólidos conocidos del sistema solar. La superficie de Europa es única en el sistema solar. Tiene muy pocos cráteres, lo cual nos indica que su superficie ha sido procesada con frecuencia. En algunas partes aparecen bloques de hielo separados pero que parecen encajar como piezas de un rompecabezas. Esos icebergs podrían haber sido modelados por las aguas subterráneas en estado líquido o semisólido. Hay grietas que probablemente se extienden hasta el fondo del océano y por las que, en algunos puntos, podría filtrarse el agua. Este singular paisaje es muy similar al de las banquisas terrestres. Gracias a todo lo revelado por Galileo, sumado a nuestra visión, ahora sabemos que Europa tiene un océano líquido bajo la superficie. En 1996, la sonda espacial Galileo detectó un campo magnético en la superficie del planeta que sugiere que debe existir algún tipo de campo eléctrico, posiblemente causado por un océano salino que podría estar a unos 100 kilómetros de profundidad. Los estudios, las observaciones y las mediciones realizadas en las últimas décadas parecen coincidir de una forma muy clara con la presencia de un océano bajo la capa de hielo. Ya tenemos pues el primer ingrediente clave de la vida: agua en estado líquido. Pero, ¿cómo puede permanecer el agua en estado líquido a una temperatura de menos 160 grados centígrados? Alguna especie de misterioso calor interno debe de estar fundiendo su capa de hielo. Júpiter es la clave. El calentamiento de marea producido por la fricción debido a la excentricidad de Europa en su órbita alrededor de Júpiter es una de las hipótesis.
El hielo de la superficie de Europa está agrietado. No está completamente cerrado. Se puede observar la fuerza gravitacional. Existe esa fricción mientras Europa se mueve alrededor de Júpiter. Y podemos imaginar que toda esa fricción produce grandes cantidades de energía, mucho calor, por lo que tenemos buenas razones para pensar que existe una base hidrotermal. Una base por la que ese proceso calienta el agua. Los volcanes de las profundidades podrían originar chimeneas hidrotermales que proporcionarían una fuente de energía que calentaría el agua y la mantendría en estado líquido. Ya tenemos dos de las tres condiciones necesarias para que haya vida: un líquido, agua en estado líquido, y una fuente de energía, el calor interno. Solo nos falta un compuesto orgánico y las probabilidades de que apareciera la vida se dispararían. La sonda Galileo observó que el hielo de Europa contiene dióxido de carbono. Cuando ese dióxido de carbono es alcanzado por la intensa radiación de Júpiter, puede producir moléculas orgánicas simples, tales como el formaldehído, que es un paso hacia la vida. Las ya mencionadas mareas de Europa también podrían mezclar en el océano las sustancias propiciadoras de la vida, pero aún no ha podido demostrarse. En 2013, la NASA anunció un sorprendente descubrimiento en la capa de hielo de Europa. Habían descubierto algunos materiales de tipo arcilloso, concretamente filosilicatos. Filosilicatos significa que existen capas de silicatos. Es un bonito nombre para las arcillas. Las arcillas son un tipo de mineral que se forma en el agua y en la tierra. Según algunas teorías, fueron los minerales originales que estaban presentes cuando se desarrolló la vida. Según algunas hipótesis, la presencia de esos minerales asociados con organismos podría ser el resultado de una colisión con un asteroide o cometa. Con agua en estado líquido, una fuente de energía y los elementos químicos necesarios, quizás llevados por cometas o asteroides, Europa abre la posibilidad de que la vida pueda existir en lugares que nunca habíamos imaginado. A 3.500 metros bajo la banquisa ártica, en la más absoluta oscuridad, hay chimeneas hidrotermales que escupen agua a altísimas temperaturas con numerosas sustancias químicas tóxicas. Los científicos creen que fumarolas como estas también podrían existir en los fondos oceánicos de Europa. Nosotros creemos que la fuente potencial de energía del océano en Europa sería la actividad volcánica. Recientemente se ha descubierto que agrupados en torno a las fumarolas viven microorganismos extremófilos que cubren kilómetros del lecho del océano Ártico. El descubrimiento de vida allí realmente plantea la posibilidad de que haya vida en Europa. Probablemente Europa sea la mejor candidata para encontrar vida extinguida. Ahora el reto reside en demostrar que la vida pudo aparecer en un entorno tan extraño. La NASA y la ESA han planeado dos misiones diferentes a Europa en los próximos años para investigar su habitabilidad. En 2015, la NASA aprobó una nueva misión para viajar a Europa e investigar su ambiente, en especial sus condiciones de habitabilidad. La misión de la NASA de sobrevuelos de Europa es una sonda que será lanzada en el año 2020. La nave, técnicamente muy sofisticada y resistente a las radiaciones, realizará vuelos próximos a la superficie helada de esa luna. También buscaremos bajo la superficie para saber más acerca de la estructura de la capa de hielo y de la estructura del océano que hay bajo esa capa, utilizando radares, detectores magnéticos y otros instrumentos. La ESA desarrolla en paralelo su propia misión, exploradora de las lunas heladas de Júpiter, también conocida como la misión JUICE,
que será lanzada en 2022 y que llegará a Júpiter en 2030. Esta sonda espacial pasará al menos 3 años efectuando observaciones detalladas no solo de Europa, sino también de Júpiter, el gigantesco planeta gaseoso, y de 2 de sus lunas más grandes, Ganimedes y Calisto. Tendremos que esperar hasta la próxima década para confirmar si hay vida o no en Europa. Europa no es el único lugar fascinante del sistema solar a esa distancia. ¿Podrían darse condiciones similares en otras lunas que orbitan alrededor de otros planetas, incluso más alejadas aún del Sol? Orbitando alrededor de Saturno hay una pequeña y misteriosa luna que es completamente diferente al resto de sus más de 60 lunas. Esta pequeña luna cubierta de hielo de tan solo 550 kilómetros de diámetro es Encélado. En los últimos años se ha convertido en el objetivo principal de la exobiología, ya que se ha descubierto que posee unas condiciones extraordinarias para albergar vida. Casi todo lo que sabemos de Encélado es gracias a la misión Cassini. Es una misión que ha durado muchos años. Es una sonda que ha estado estudiando todo el sistema de Saturno y sus diferentes lunas, pero prestando una atención especial a Encélado. La misión Cassini nos proporcionó un primer plano de este mundo remoto por primera vez en la historia. Estas fueron las primeras imágenes que envió. La superficie es blanca y brillante y está llena de fisuras, crestas y grietas. En el Polo Sur, Cassini hizo un descubrimiento sorprendente. Fotografió unas largas y extrañas grietas que aquí vemos en color azul. Son 4 surcos paralelos que los científicos llamaron rayas de tigre. Tienen 120 kilómetros de longitud y cientos de metros de profundidad. Se parecen mucho a las fallas terrestres. Tras varios vuelos de reconocimiento, el radar térmico de la nave Cassini hizo un descubrimiento inesperado. Las rayas de tigre debían estar más frías que el resto de la Luna, ya que están en el Polo Sur. Sin embargo, irradiaban calor. Las fisuras estaban a menos 80 grados, cuando el resto de la Luna estaba a menos 200 grados centígrados. Sin duda, es un lugar en el que evidencias que algo profundo sucede en términos de potencial para un entorno habitable. Pero el hallazgo más sorprendente aún estaba por llegar. Mientras se reorientaba, Cassini capturó una imagen asombrosa. Erupciones de grandes chorros de hielo alzándose en el espacio. La cámara pudo captar imágenes de las plumas, formadas por agua, vapor y cristal de hielo, surgiendo desde el polo sur de Encélado. Las plumas lanzaban partículas de hielo a cientos de kilómetros de altura a alta velocidad desde las rayas de tigre. Salen a través de esas fracturas que parecen conectar el interior con la superficie. Pero, ¿cómo puede esta pequeña luna generar el calor suficiente para mantener esa intensa actividad geotermal? Los científicos creen que Encélado podría tener una fuente de energía interna igual que Europa. Cuando orbita alrededor del gigantesco Saturno, la fricción producida por el proceso gravitacional causa su calentamiento, fundiendo el hielo del interior de la Luna igual que en Europa. Esos chorros son géiseres gigantes de agua que surgen de la superficie helada, de una forma parecida a como ocurre en los puntos calientes de la Tierra.
Cassini llevaba un detector que puede volar a través de una pluma, recoger algunas partículas y analizarlas químicamente. Y cuando el detector hizo su trabajo, descubrió que algunas partículas eran salinas, y la única forma de que la sal se incorporara a una partícula es evaporándose directamente de un líquido. De forma que ese es otro indicio de que hay líquido bajo la superficie de Encélado, desde donde emanan esas plumas. ¿Pero eso demostraría que bajo la capa de hielo existe un océano subterráneo como en Europa? Necesitamos incluso más certezas. La siguiente evidencia llegó cuando Cassini sobrevolaba Encélado, analizando minuciosamente su trayectoria para medir directamente cómo Encélado y su gravedad tiraban de la nave. Y cuando terminó ese análisis, se obtuvo la densidad general bajo todo el Polo Sur. Todo ello indicaba la existencia de un océano primigenio de agua, del que emanaban esas plumas. Esos chorros podrían estar conectados con chimeneas hidrotermales activas en el fondo del océano, donde el océano lunar entra en contacto con la roca subyacente, un hábitat potencialmente perfecto para la vida. Pero aún no había nada que pudiera demostrar la existencia de vida bajo esa capa de hielo. Los espectrómetros de la sonda detectaron algo realmente extraordinario. Encontraron en los chorros las piezas químicas esenciales del edificio de la vida. Encélado es fascinante porque, por lo que sabemos, contiene los 3 ingredientes básicos de la vida: agua líquida, nutrientes y compuestos orgánicos. ¿Pero realmente hay vida en este mundo extraño y desconocido? Los géiseres podrían proporcionar un acceso fácil para tomar muestras del océano lunar oculto. Y si hubiera vida microbiana, las partículas de hielo que emanan del mar podrían contener las evidencias que los astrobiólogos necesitan. Hay 2 misiones de exploración a Encélado propuestas por la NASA que en un futuro próximo podrían intentar encontrar evidencias de vida en la pequeña luna de hielo. La primera es la misión Viaje a Encélado y Titán. Se trata de una misión astrobiológica para evaluar el potencial de habitabilidad de Encélado y Titán, 2 lunas de Saturno. La segunda, que aún espera su aprobación y financiación, es la misión Investigación de la vida en Encélado. Su objetivo sería capturar partículas de hielo de la luna de Saturno, Encélado, y regresar a la Tierra, donde podrían estudiarse en detalle para buscar señales de vida, tales como biomoléculas. A nivel tecnológico, es relativamente simple enviar una sonda a Encélado para capturar esas partículas de hielo en las plumas y analizarlas in situ o traerlas a la Tierra para un análisis detallado en laboratorio. Desafortunadamente, ninguna de esas misiones ha sido aún aprobada. Así que tendremos que esperar para desvelar el misterio de la existencia o no de vida en esa diminuta y fascinante luna de Saturno. Muy cerca de Encélado se encuentra el último de los grandes candidatos a albergar vida en el sistema solar, Titán. Titán es la luna más grande de Saturno. Es una de las lunas más grandes del sistema solar. Y también es la única luna que conocemos que tiene una atmósfera densa. Los datos de la misión Cassini-Huygens, que sobrevoló Titán en 2004, demostraron la existencia de lagos de hidrocarburos. Titán es un mundo fascinante. Es el lugar más extraño del sistema solar porque, de hecho, aparte de la Tierra, es el único sitio que conocemos que tiene mares líquidos en su superficie. Pero esos mares no están formados por agua. No hay olas en esos mares y lagos, porque están compuestos de metano y etano, que son mucho más densos que el agua líquida. Esos 2 hidrocarburos son gases volátiles en la Tierra.
Pero en Titán, a una temperatura de menos 180 grados centígrados son líquidos. El paisaje de Titán es muy parecido al de la Tierra. Hay mares, lagos, rocas erosionadas en los lechos de los ríos, montañas, valles, cañones. Pero estas montañas y guijarros no están formados por rocas como en la Tierra, sino por hielo de agua, tan helado por los menos 180 grados centígrados de la gélida superficie de Titán, que parece roca. Las imágenes del radar de la nave Cassini demostraron que el metano líquido forma nubes y tormentas y que incluso se precipita en forma de lluvia. El metano en la atmósfera tiene un papel similar al del agua en la atmósfera. En la Tierra existe un ciclo del agua. En Titán, el metano juega un papel muy similar. Cae a la superficie como lluvia o rocío, y vemos canales y ríos por los que fluye el metano a través de la superficie, haciendo un trabajo geológico, similar al del agua en la superficie de la Tierra. El metano líquido tiene un ciclo muy similar al ciclo del agua en la Tierra. La cuestión es, ¿se comporta como el agua en la Tierra? ¿Como un líquido que permite que las moléculas orgánicas se disuelvan e interactúen? No existe una respuesta fácil. La atmósfera de Titán también contiene muchos gases orgánicos como el metano, el etano y los hidrocarbonos. Y posee condiciones que recuerdan a las de la Tierra hace 4.000 millones de años. Las mismas condiciones que permitieron que apareciera la vida. En muchos aspectos, la atmósfera de Titán se parece a la Tierra en su juventud, pero en la nevera, mucho más fría, muchísimo más. Pero la química prebiótica, los mismos procesos, están ahí. Lo que no sabemos es si esos procesos prebióticos se convertirán en naturaleza biológica en la superficie o en el subsuelo de Titán. Sin embargo, el metano líquido y el etano son mucho más fríos que el agua en estado líquido, en torno a unos 200 grados centígrados, y las reacciones bioquímicas se producirían a un ritmo extremadamente lento. Estos componentes también son menos aptos como solventes comparados con el agua, y por lo tanto es más difícil que produzcan vida. El agua también queda descartada de ese proceso debido a las gélidas temperaturas de menos 178 grados centígrados. Algunos experimentos han demostrado que con una atmósfera similar a la de Titán y la participación de radiaciones ultravioleta, pueden generarse moléculas complejas y polímeros naturales, sustancias que podrían considerarse precursoras de la vida. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Física química? ¿Tal vez la biología? Ahora intentamos pensar cómo sería una biología basada en el metano. Aparentemente no es el ideal para proporcionar una estructura para la bioquímica. La conclusión es que Titán es un mundo rico en materia orgánica, con un ciclo del metano comparable en cuanto a los procesos geológicos y atmosféricos al ciclo del agua en la Tierra, por lo que es muy probable que albergue vida. En los últimos años, la NASA y la ESA han realizado esfuerzos conjuntos para desarrollar una misión espacial no tripulada, para desvelar finalmente todos los misterios de Titán. Una de las misiones propuestas más prometedoras para desvelar los secretos de los lagos de metano y de etano de Titán es la misión submarino Titán de la NASA. Exploraría las profundidades del mar del Kraken, la mayor masa líquida conocida en su superficie. La misión mediría los elementos orgánicos en Titán. Sería la primera exploración náutica de un mar extraterrestre para analizar su naturaleza y posiblemente observar su costa. Como el resto de las misiones a Titán, Submarino Titán tampoco ha sido aprobada aún. Hay muchas opciones ingeniosas para explorar Titán, pero la NASA aún no ha seleccionado ninguna de ellas. A día de hoy no existe ninguna misión espacial programada para Titán, pero eso podría cambiar si en un futuro próximo se produce algún descubrimiento espectacular.
Si esas misiones espaciales servirán para revelar finalmente la existencia de vida en Marte, Europa, Encélado o Titán, es algo que desconocemos. Pero lo que sí sabemos es que hoy estamos mucho más cerca que nunca de encontrar por fin una respuesta a la pregunta de si hay vida fuera de la Tierra. Hace tan solo 50 años estaba empezando la era de la exploración robótica de nuestro sistema solar. En julio de 1965, la sonda Mariner 4 nos envió las primeras imágenes cercanas de Marte. Esas imágenes borrosas demostraban que Marte no tenía vegetación, y mucho menos canales atravesando el planeta, tal y como habían imaginado las primeras generaciones de astrónomos. En aquella época, la opinión más extendida era que Marte no era solo el planeta rojo, sino también el planeta muerto. Las probabilidades de que albergara algún tipo de vida se consideraban infinitesimales. Las cosas han cambiado radicalmente desde 1965 gracias a los extraordinarios avances tecnológicos que nos han permitido usar sondas cada vez más sofisticadas para explorar a nuestros vecinos en el sistema solar. Los tres factores vitales, energía, líquidos y los pilares químicos de la vida, están más extendidos de lo que nunca pudimos imaginar. Ahora no es tan improbable encontrar vida fuera de la Tierra en nuestro sistema solar. No podemos negar que un descubrimiento de tanta importancia, aunque solo fuera vida microbiana, supondría una auténtica conmoción para la humanidad, ya que sería el primer paso para aceptar que quizá no estemos completamente solos en el universo. Entonces, las condiciones idóneas también podrían existir más allá de los límites de nuestro sistema solar. En el remoto espacio exterior.